Bueno, bienvenidos a esta presentación de cuarto. Ya sabéis que siempre al final de curso queremos dar una información sobre cómo vamos a organizar el último trimestre y también describiros un poquitín cómo va a ser las opciones que tenéis para el curso que viene. Lo que vamos a ver hoy precisamente es eso, ¿no? El final de curso, cómo funciona la prematrícula y el banco de libros y qué va a pasar después de la evaluación, ¿eh? Las opciones, como veréis, será el bachillerato y la formación profesional. Después hablaremos al final de los plazos de matrícula y de las becas. Antes de nada, porque es un tema que nos importa muchísimo, es cómo va a ser el año que viene primero bachillerato. Ya sabéis que este año no ha sido presencial. Bien, en principio, el Principado, a través de la prensa, ha dejado clara su voluntad de que el año que viene todos seamos presenciales. Y no solo lo ha dejado claro en la prensa, nosotros también, como instituto, ha solicitado un informe ya hace unas semanas para saber si podríamos tener a todo el alumnado presencial con 1,5 metros de distancia interpersonal. Eso fue lo que se nos solicitó. Y nosotros lo vemos factible. Lógicamente hemos dicho qué es lo que necesitamos para que eso pudiera ser así. Y lo hemos hecho además pensando en que todos estéis en el turno de mañana. Nos ha parecido mejor tener a todo el alumnado en turno de mañana. Para eso será necesario dos tipos de actuaciones. Por un lado, adecuar los espacios con algunas obras menores para tener más aulas. Y por otro, aumentar la plantilla de profesores. Bien, esta decisión ya está fuera del centro. Nosotros sí que lo vemos factible, pero será una decisión ya que haga la consejería, me imagino, a expensas de la evolución de la pandemia, que por el momento, bueno, pues sabemos que está, bueno, no muy distinta a la como la tenemos hoy. Así que bueno, somos relativamente optimistas en que sí pueda ser primer bachillerato presencial el curso que viene. Nosotros, en todo caso, la presentación la vamos a hacer como si así fuera. Vamos a dar todos los datos como si fuéramos presenciales en primero de bachillerato. Bien, la estimación de final de curso, y es estimación porque, como os decimos ahí, está sujeta a cambios, esto tendrán que decidir las autoridades sanitarias y educativas. Bueno, pues en principio nosotros la tenemos dividida y en mayo será cuando se realice la prematrícula, ¿eh? Los alumnos todos vais a hacer prematrícula. En junio es cuando se devolverán los libros que están en préstamo, tanto del banco como de la biblioteca. También es cuando vamos a hacer las evaluaciones y entre el 24 y el 25 de junio, sin definir aún, será el día que entreguemos los boletines de notas y las actividades finales. También del 25 al 28 será el periodo de aclaraciones y de reclamaciones. Y el fin de clases es el 30 de junio. ¿Vale? Eso está marcado ya por la consejería y ese será el último día de clases. Los exámenes extraordinarios serán del 1 al 3 de septiembre. Y eso es la previsión. La prematrícula de bachillerato pues será entre el 5 y el 11 de mayo. Como es habitual, publicaremos un calendario por grupos, ¿vale? Y entonces ya veréis cuándo es cuando os toca. Antes os daremos todos los simples de matrícula y toda la información que necesitáis para llevarla a cabo. No olvidéis que esta prematrícula está condicionada a la titulación. Hasta que no tituléis, no se elevará definitiva. Y habrá que rellenar todos los campos. Habitualmente podemos tener algún tipo de problema en la elección de materias optativas, porque hay algunas materias optativas de bachillerato que suelen tener mucha demanda. Bien, hay una prioridad para dar esas materias. Primero serán los titulados en junio, después los que estén en condiciones de titular en septiembre, y por último, si hubiera empates, se resolverán de acuerdo al sorteo de letra del Principado en el proceso de admisión, que ya ha, digamos que ya ha sucedido, y esa información la tenéis en la página web del centro. Bien, el banco de libros cambia un poquito porque va a ser gestionado únicamente por el AMPA. ¿Por qué? Porque es una etapa no obligatoria. El bachillerato no es obligatorio y por tanto ya no hay banco de libros del instituto. Recordamos que es obligatorio ser socio del AMPA y tendrán preferencia aquellos que cedan libros de cuarto de la ESO. Toda la información de este proceso de banco de libros será en la web y por TOCAP, ¿vale? Ahí os indicaremos el calendario de entrega por clases, como es habitual, y la documentación previa que necesitáis, los libros que vais a entregar en junio y los datos del compromiso para el próximo curso. Está previsto que la entrega de libros se haga entre el 17 y el 23 de junio, pero como os decimos, pues haremos un calendario por clases para que lo entreguéis en el AMPA. Bien, respecto a septiembre, la estimación es que sea el 1, el 2 o el 3 de septiembre, que además coincide que es miércoles, jueves y viernes. Como es habitual, el calendario se hará a final de junio, es cuando lo tendremos elaborado, y se expondrá en la página web o en las instalaciones del centro. Es muy importante que sigáis las recomendaciones que estén en los planes de recuperación, y si hubiera que entregar tareas el día del examen, pues que no se os olviden que las tenéis que hacer durante el verano y entregarlas ese día. Vamos a hablar un poquito de promoción. En realidad no hay promoción en cuarto de ESO. En cuarto de ESO lo que tenemos es titulación. Se consigue el título de educación secundaria. Para conseguirlo en junio hay que tener
todas las materias aprobadas. Los que tengan alguna materia suspensa pues tendrán que esperar a hacer los exámenes de septiembre y es en septiembre cuando pueden conseguir el título. ¿Cómo lo consiguen? Pues como lógicamente si tienen todo aprobado o tienen una materia suspensa. Con 2 materias suspensas se puede conseguir el título, pero no pueden ser ni lengua ni matemáticas, no importa la nota que se tenga. Si suspendéis las 2 materias no podéis titular. En este año, por la circunstancia de pandemia, la Junta de Evaluación podría apreciar circunstancias graves y excepcionales que estén asociadas al COVID y titular a algún alumno que no estuviera en estas condiciones. Pero también os informo que a día de hoy no hay ningún alumno en cuarto que se hayan apreciado circunstancias graves o excepcionales. Si no se titula, bueno, pues se puede repetir cuarto de la ESO, ¿vale? En todo caso, los que no cumplan las condiciones también se les puede proponer para cursar formación profesional básica. Lo veremos más adelante. ¿Qué opciones tengo después de cuarto? Bueno, pues si titulo, se me abren 2 caminos. Por un lado el bachillerato o por otro lado los ciclos de grado medio. Si no titulo, se me abren pues o repetir cuarto si se dan las condiciones o bien hacer formación profesional. En este caso, ya se os informó que los que tenéis 17 años podéis hacer un examen de acceso a ciclos de grado medio y si no, se os puede proponer, como os decíamos antes, a formación profesional básica. Hay una tercera salida, que es no seguir estudiando porque habéis acabado la etapa obligatoria y acceder directamente al mercado laboral. Nosotros, lógicamente, no la recomendamos porque os falta mucha formación y es muy probable que no encontréis grandes oportunidades en el mercado laboral si decidís incorporaros a él. Pero bueno, como posibilidad existe y la ponemos. Vamos a hablar primero del bachillerato. Solo la pueden realizar alumnos con el título de ESO. Y el bachillerato permite acceder tanto a ciclos formativos de grado superior como a la universidad. El bachillerato está organizado en 3 modalidades que vamos a ver ahora. Las 3 modalidades de bachillerato son humanidades y sociales, ciencias y el de arte. Como es habitual, en el de arte solo hay un centro en las comarcas que puedan darlo y en la comarca de Gijón el único instituto que imparte arte es el IES Universidad Laboral. Los bachilleratos se diferencian por sus materias, ¿vale? Y por tanto es muy importante elegir bien qué bachillerato voy a hacer. Debemos tener en cuenta que las notas de acceso a carreras universitarias están vinculadas a algunas materias de bachillerato y por tanto, dependiendo de la carrera que yo quiero hacer, debo buscar qué materias están asociadas a esa carrera para poder cursarlas. Lo que sí os podemos garantizar es que en el Instituto Montevil ofertamos el acceso a todos los grados universitarios con los bachilleratos que tenemos. Bien, el bachillerato es un pelín diferente a la ESO. Para empezar, solo dura 2 años, hay primero y segundo. Tiene 31 horas de clases semanales, eso quiere decir que hay un día que hay 7 horas. Solo se puede tener 4 convocatorias, solo estamos llamados a 4 convocatorias para hacer el bachillerato en régimen diurno. Eso quiere decir que si yo gasto 2 convocatorias en primero, tengo solo otras 2 para segundo. Sí es cierto que en bachillerato podemos anular matrícula si vemos que vamos a tener un año muy malo y de esa manera no corre convocatoria. ¿De acuerdo? Bien. Con las materias pasa un poco igual que con cuarto. Distinguimos diferentes tipos de materias, que luego al final nos da un poco igual, pero son importantes para la hora de organizar el curso y ver cuáles puedo elegir. Hay materias troncales generales y hay materias troncales de opción. Y luego hay materias específicas obligatorias y otras que son optativas. Vamos ahora a mirar cómo se organizan los diferentes tipos de bachillerato. Bien, antes de nada las materias comunes. Os vamos a dar siempre una visión del bachillerato, digamos, en su conjunto, para que podáis apreciar qué es lo que debéis escoger en primero si queréis continuarlo en segundo. En el caso de las troncales generales no hay nada que escoger porque son comunes y por tanto obligatorias y no hay ninguna opción. En primero de bachillerato tenemos lengua castellana, lengua extranjera y filosofía, todas ellas con 3 sesiones semanales, y la específica que es común es educación física que tiene 2 sesiones. En segundo, lengua castellana y lengua extranjera pasan a tener 4 sesiones y también es obligatoria Historia de España con 3. La específica que es común, que todo el mundo tiene que hacer, es Historia de la Filosofía con 3 sesiones. No es asignatura, pero os la ponemos ahí porque también hay una sesión de tutoría a la semana en el bachillerato. Esta sesión a veces es la que colocamos a 7ª hora. Bien, el bachillerato o las modalidades de bachillerato se diferencian por sus troncales generales. Ahí os las ponemos todas. En ciencias, la troncal general, la que define el bachillerato es Matemáticas 1 y Matemáticas 2 en segundo. Hemos dividido el bachillerato de Humanidades Sociales en sus 2 vías. Por un lado, Humanidades, que su materia troncal general es Latín 1 y Latín 2,
y sociales, que es matemáticas aplicadas 1 y matemáticas aplicadas 2. En arte, la troncal general es fundamentos de arte 1 y en segundo, fundamentos de arte 2. Vamos a ver ahora cada uno. En ciencias, que ya os decimos que su troncal general es matemáticas, matemáticas 1 y matemáticas 2, nosotros hemos establecido dos itinerarios, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hacen? Pues porque aparte de la troncal general debemos cursar dos troncales de opción. Bien, en el caso de primero de bachillerato, os damos nosotros ya cuáles son las dos troncales de opción para cada uno de los itinerarios. En el itinerario de salud, las troncales que hay que cursar son física y química y biología y geología. En el de ciencia, las troncales que hay que cursar son física y química y dibujo y técnico 1. Fijaros cómo en segundo os dejamos ya elegir. En salud podéis escoger dos entre química, biología y geología. Y en ciencia podéis escoger dos entre física, dibujo técnico y geología. ¿De acuerdo? Eso sería un poco para que veáis cómo están configurados el bachillerato de ciencias en el instituto. Vamos a dividir el de sociales y humanidades. Vamos a empezar por el de humanidades. La troncal general, la que define el bachillerato, es latín 1 y 2. Y aquí tenemos las asignaturas troncales de opción. En primero es obligatoria Historia del Mundo Contemporáneo. Lo que podéis elegir es la segunda. Podéis elegir entre griego y literatura universal. En segundo, como hay que hacer dos, os dejamos elegir a dos entre Historia del Arte, griego 2 y geografía. En ciencias sociales, la troncal, la que define el bachillerato, son matemáticas aplicadas. Y otra vez dos troncales de opción. En el caso de primero es obligatorio, como en latín, como el de humanidades, historia del mundo contemporáneo. Y podéis escoger otra entre economía y literatura universal. En segundo, escogéis dos entre arte, historia del arte, economía de la empresa y geografía. En el bachillerato de artes, la troncal es fundamentos del arte 1 y 2. Y en primero se escoge dos asignaturas entre historia del mundo contemporáneo, cultura audiovisual y literatura universal. Y en segundo, entre cultura audiovisual 2, artes escénicas y diseño. Si alguien se tomó la molestia de sumar sesiones, vería que alcanzamos 24 y nos faltan 7 hasta las 31. Bien, esto se consigue con asignaturas específicas. Hay tres tipos de asignaturas específicas. Unas son las vinculadas a la modalidad, las que son propias de cada modalidad, las que son propias de ciencias o de humanidades sociales o de artes. Estas son materias que tienen una duración de 4 sesiones semanales. Luego hay materias que son comunes a todos los bachilleratos, ¿vale? Se dan tanto en el de ciencias como en el de arte como en el de humanidades. Esas tienen una duración de 3 sesiones. Y por último, tenemos otras materias que tienen una duración de tan solo una sesión semanal. Con este diferente tipo de materias podemos tener dos configuraciones posibles, porque la norma nos dice que no podemos hacer más de 3 asignaturas. Así que se puede escoger una materia de 4 sesiones con una materia de 3 sesiones, o bien dos materias de 3 sesiones y una materia de 1. Vamos a ver los ejemplos ahora por cada una de las modalidades de bachillerato. En ciencias, ahí veis las 4 asignaturas que son específicas de la modalidad: anatomía aplicada, tecnología industrial 1, dibujo técnico y biología. Si os fijáis, estas dos aparecen con asterisco porque alguno, según lo que haya escogido, ya se ha matriculado de esa. Si por ejemplo estáis en salud, ya habéis cogido biología, por tanto no la podéis coger, ¿eh? Y al revés, si ya estáis matriculados en ciencia, pues ya tenéis obligatoria dibujo técnico y no la podéis escoger. Sin embargo, sí podéis escoger la contraria. Por tanto, si estáis en salud, pero tenéis dudas y también os gusta la modalidad de ciencia, la opción que tenéis es pedir ahora dibujo técnico y de esa manera tenéis asignaturas de los dos itinerarios. ¿De acuerdo? O al revés, si estáis en ciencia y tenéis dudas si os gusta también salud, pues podéis coger ahora biología. De 3 horas, que ya os digo es común a todos los bachilleratos y las veremos en todas, tenemos el segundo idioma, francés o alemán, la TIC y la cultura científica. Y asignaturas de 1 hora son religión, asturiano, PIN, que es el proyecto de investigación, nosotros lo llamamos siempre PIN, que da el departamento de lengua, y la materia de centro, que es cine y psicología, que imparte el departamento de filosofía. Os damos ahí dos ejemplos. Lógicamente la combinación es con las materias que más os gusten a vosotros, pero para que veáis un poco cómo funciona, se puede escoger tecnología industrial de 4 sesiones y cultura científica de 3, o bien
francés, cultura científica, que son 3 cada una, y completar con cine. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. En humanidades y en sociales, pues las específicas, y están todas con asterisco, pues son griego 1, literatura universal y economía. Os recordamos que están con asterisco porque si ya la escogisteis en la opción en el itinerario, no podéis volver a escogerla ahora. Las de 3 son las mismas que en ciencias y las de hora también las mismas. Aquí os ponemos el ejemplo de economía y cultura científica para los que prefieran escoger una de 4 y una de 3, y francés, cultura científica y cine para los que quieran escoger 2 de 3 y una de 1. Aquí veis un ejemplo de la matrícula que os vais a encontrar. En este caso es la matrícula de humanidades sociales. Por un lado escogéis la vía, humanidades con latín o sociales con matemáticas aplicadas, y después escogéis cuál es la materia de la troncal de modalidad que queréis, o griego y literatura en el caso de humanidades, o economía y literatura universal en el caso de sociales. En la parte de abajo tenéis las asignaturas de libre configuración. Primero debéis numerar por orden de preferencia si queréis asignaturas de 4 horas para completar en el bloque B con una de 3, o bien preferís 2 de 3 en el bloque A para completar con una de 1 hora en el bloque B. Nosotros empezaremos dándoos la opción más baja posible en el bloque A y os completaremos con la correspondiente del bloque B que tenga el número más bajo. Así que ponerlas por orden de preferencia y de esa manera nosotros sabremos qué es lo que más os interesa. En el caso de ciencias, pues aparecen los dos itinerarios. En primer lugar, el itinerario de salud con física y biología, y en el segundo lugar, el itinerario de ciencia con física y química y dibujo técnico. Y al igual que en humanidades, escogéis en el bloque A, si queréis, primero las de 4 para completar en el bloque B con una de 3, o bien 2 de 3 para completar en el bloque B con una de 1. Volvemos a repetir que buscaremos siempre la que tenga la numeración más baja. Si tenéis alguna duda, preguntar a vuestros tutores o a jefatura de estudios. Es importante saber qué modalidad debo escoger y qué debo tener en cuenta. Pues varios factores. El más importante es qué estudios quiero hacer. Como os decíamos antes, dependiendo de los estudios que quiero hacer, me debo preparar para ellos, y hay bachilleratos que me preparan mejor que otros. La segunda clave es qué asignaturas he cursado en cuarto. Entonces, si yo ya no he dado física o biología, pues a lo mejor esas asignaturas no debería escogerlas en primer bachillerato. O si las escojo, sé que tengo que hacer un esfuerzo extra para poder ponerme al día. Y por último, también sería importante saber qué materias se me dan bien o mal, porque yo puedo tener una gran vocación para ciertos estudios, pero para eso realmente pues se me da francamente mal y a lo mejor debería replanteármelo. Os damos como ejemplo que si no hemos dado matemáticas académicas, pues en principio lo tenemos difícil con las matemáticas de bachillerato, especialmente las de ciencias. A priori sería más complicado estar haciendo el bachillerato de ciencias o la modalidad de ciencias sociales, de sociales en el bachillerato de humanidades sociales. Esto es muy importante y de ahí que nosotros siempre os recomendamos hacer matemáticas académicas si queréis hacer bachillerato. El bachillerato tiene una de las grandes, digamos, accesos que nos da el bachillerato es ir a la universidad. Aquí os vamos a dar una pequeña información porque tiene mucha importancia a la hora de escoger qué bachillerato quiero hacer. Recordemos que en la EBAU, la nota de EBAU se consigue con un 60% de la nota del instituto, de lo que haya sacado en bachillerato, y el 40% de lo que se hacen en los exámenes de EBAU. Hay dos fases. Esta que nos estamos refiriendo es la fase de acceso, la obligatoria. Mientras que hay una fase que es de admisión, que es opcional, y es donde, lo dice aquí, algunas materias suman más nota para determinadas modalidades. Vamos a verlo ahora mismo. Mira, ahí veis la estructura de la prueba. Los alumnos que vienen del bachillerato tienen que hacer obligatoriamente la fase de acceso, la que os decíamos que el 60% de la nota es la nota media de bachillerato y el 40% es la nota media de los exámenes de BAU, y la fase de admisión, que es opcional y que nos puede llegar a sumar hasta 4 puntos. Esta la pueden hacer, lógicamente, los que han hecho bachillerato, pero también los de ciclos formativos de grado superior, ¿vale? Que esos estarían exentos de hacer la fase de acceso. Pero recordar que para hacer ciclo formativo de grado superior es necesario también tener el bachillerato. Bien, y aquí es lo que nos referíamos con la importancia de dar determinadas materias. Estos son ejemplos de ponderación de las asignaturas y, como veis, son ponderaciones del año 2019. Ya os decimos que hay que comprobarlas porque en el 2021 puede haber sufrido alguna de ellas cambio. Pero bueno, para que veáis
después de haber hecho la EBAU y de haber conseguido una nota, hasta 10, se nos abre ahora la posibilidad con más exámenes de conseguir pues incluso hasta 14, que es donde se ve que alguien puede llegar a 14 puntos, ¿no? En el mejor de los casos. Aquí vemos 2 grados en física y en biología, y si os fijáis, se ve pequeñito, pero se ve, matemáticas 2 pondera con 0,2 y física pondera con 0,2. Pero biología, por ejemplo en física, solo pondera 0,1. ¿Qué significa eso? Que si yo saco un 6 en física, que pondera 0,2, ese 6 se convierte en 1,2 para sumar a la nota de BAU. Sin embargo, si en biología saco un 8, solo va a sumar 0,8 porque pondera 0,1. ¿De acuerdo? Así que siempre es muy interesante saber en los grados que quiero estudiar cuáles son las materias que ponderan 0,2 para poder examinarme de ellas en la EBAU y, lógicamente, haberlas preparado en el instituto. Pasamos a los grados de salud, que está en amarillo. Aquí tenéis 2, el grado de medicina y el grado en psicología. Aquí, por ejemplo, en medicina, como veis, matemáticas solo pondera 0,1, biología y química ponderan 0,2 y física pondera 0,1. En general, los alumnos que quieren hacer medicina o fisioterapia o enfermería tienen a escoger todos biología y química en segundo de bachillerato. El grado de psicología también pondera 0,2 matemáticas, pondera 0,2 biología y pondera 0,2 historia de la filosofía. Así que siempre hay que tener en cuenta las ponderaciones para saber qué materias debo cursar en bachillerato. Y para eso, lógicamente, también debo saber qué grados universitarios me son más atractivos. Aquí tenéis otro ejemplo, grado en ADE, pues lo mismo, tenéis ahí el ejemplo de las materias que ponderan 0,2, 0,1 y pasa lo mismo en educación primaria, qué materias ponderan 0,2 y 0,1 y así con el resto de grados. Es muy importante que os fijéis en esto, qué grados queréis hacer previamente. La otra salida que tenemos después de hacer cuarto es la formación profesional. Recordemos que hay 3 niveles, ciclos formativos de grado superior, ciclos formativos de grado medio y la formación profesional básica. Todos los estudios de formación profesional están agrupados en familias profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hostelería es una familia y ahí tenemos pues estudios de cocina, de pastelería, de servicios. También tenemos familias de administración y ahí tenemos pues para ser auxiliar administrativo, para ser secretario internacional, de automoción y ahí tenemos pues para mecánica, para chapa y así con el resto de familias de estética, de mecánica, de electricidad, de construcción. Bueno, tenemos todas esas. Es importante recordar que puede haber problemas de demanda. Hay determinados ciclos formativos que tienen una gran afluencia de solicitantes y por tanto es difícil a veces conseguir plaza. Por ejemplo, pienso en alguno de informática o de salud. En todo caso, afortunadamente en Gijón tenemos una oferta muy amplia de formación profesional y muchos de los estudios de formación profesional se pueden realizar aquí en la ciudad. Algunos pues se pueden hacer en otras zonas de la zona centro de Asturias, en Oviedo, en Avilés o en las Cuencas. Bueno, aquí veis un poco cuáles son los diferentes niveles de la formación profesional. El nivel más bajo es la formación profesional básica en amarillo, da un nivel de cualificación 1 y se accede sin título con el consejo orientador del equipo docente. El ciclo formativo de grado medio ya da un acceso, es un nivel de cualificación 2 de técnico y para acceder al ciclo formativo de grado medio tiene que ser con la ESO aprobada o con la prueba que se hace para cuando tenéis 17 años. Ya os hemos dicho que esta prueba se recomendó a algunos alumnos que se matricularan y ya no se puede uno matricular. Y el nivel más alto es el ciclo formativo de grado superior. Este da el nivel más alto, el nivel de cualificación 3, un técnico superior, y para acceder a él se puede acceder con el bachillerato, como os decimos, o bien con una prueba cuando se tienen 18 años. Este ciclo también da acceso a la universidad y esto es muy importante, ¿eh? Lógicamente todos los ciclos dan acceso al mundo laboral. Bueno, eso es la misma información que os acabamos de decir, cómo se acceden a los ciclos. Ya decíamos que el grado superior con el bachillerato y el grado medio con la ESO, en los dos casos con prueba de acceso, y la formación profesional básica con el consejo orientador del equipo docente. Con la ESO terminada podéis acceder a ciclos formativos de grado medio si os decimos que hay algunas reservas de plaza de acuerdo con la normativa. Algún alumnado que tenga algún tipo de discapacidad, un 5% de las plazas se reservan para ellos,
también para deportes de alto nivel, o de alto rendimiento, pero ojo que esto no es porque lo diga alguien que entrena mucho, esto lo tiene que decir la administración, son reconocimientos que hace, por ejemplo, el Principado de Asturias o el Consejo Superior de Deportes. La vía 1 es la habitual, es tener la ESO o superior, o tener que son el 60% de las plazas, y la vía 2 sería para los que vienen con la prueba de acceso o de otros ciclos o mayores de 25 años, que se les reserva un 15%. Y también se reserva un 15% a los que vienen con la formación profesional básica. En el caso de que se acceda por la vía habitual, que es con el título de la ESO, lo que llamamos vía 1, hay una serie de elementos, de criterios que indican la prelación. Eso quiere decir quién va delante de otro. En el caso de los titulados de la ESO, van preferentemente los que acaban en el año más cercano a la convocatoria. Eso quiere decir que tendrán preferencia para entrar en el ciclo formativo los que acabéis cuarto este año y vais delante de los que acabaron cuarto el año pasado. En caso de empate, el segundo criterio es tener una mayor nota media en el expediente de la titulación de eso, del acceso. Si lo que se dirime es entre aquellos candidatos que han tenido o que aportan una titulación superior a la ESO o equivalente, por ejemplo, lo que era el antiguo segundo de BUP, pues lo que va a influir es tener una mayor nota media. Eso sería el desempate. La vía 2, que es la que está reservada a los que vienen con prueba de acceso porque son también prueba de acceso de mayores de 25 años o el antiguo PCPI, ahí el desempate se hará de acuerdo a la mayor nota media del expediente de la titulación de acceso, en este caso de la prueba. La vía 3, que es para los que tengan el título de CPB, de formación profesional básica, pues hay que tener ese título y también se da de acuerdo a la mayor nota media de acceso. Cuando dice ahí preferente, quiere decir que sea de la misma familia profesional, van con esa preferencia. Si no tituláis, como os decíamos antes, la opción es hacer una formación profesional básica si no habéis podido hacer el acceso a grado medio. Está dirigido, como os digo, al alumnado que no puede titular y consta de módulos teóricos y prácticos. De las 30 horas semanales de clase, 15 son prácticas y 15 son teóricas. La formación profesional básica dura 2 años. Y si se supera, y por decisión del equipo docente de formación profesional básica, os darán el título de secundaria. Además, permite el paso a ciclos formativos de grado medio. ¿De acuerdo? Pero aún así, nosotros siempre os aconsejamos que intentéis acceder a los grados medios por la prueba, porque es inmediato y así no tenéis que pasar 2 años en formación profesional básica. Bien, para el bachillerato en el Instituto Montevil, bueno, pues los alumnos que ya estáis en cuarto vais a hacer la matrícula, como os dijimos al inicio, en mayo, ¿vale? Siempre condicionada a la titulación. Para los alumnos que no son del instituto, pueden solicitar la plaza del 12 al 21 de mayo y para ellos la matrícula será en el periodo oficial, del 5 al 16 de julio, aunque es probable que reservemos algún día de la primera semana para los alumnos de bachillerato. Si alguno de vosotros tenéis interés en hacer el bachillerato en otro instituto, también debéis solicitar plaza en ese instituto entre el 12 y el 21 de mayo. Los que tengáis interés en acceder a ciclos formativos de grado medio, tenemos que esperar porque la consejería tiene que publicar la resolución para solicitar la plaza y la matrícula. Y a día de hoy no lo sabemos. Recordad que en estos niveles no obligatorios las becas son únicamente del Ministerio de Educación y Formación Profesional y esas becas se suelen solicitar al inicio de curso, en agosto y en septiembre. Debéis estar atentos, aunque si estáis en el instituto os daremos la información. Recordad, como os dijimos, que el intercambio de libros está gestionado exclusivamente por el AMPA y que es obligatorio ser socio y tendrán preferencia los que cedan ejemplares. Bueno, con esto terminamos la presentación. Esperamos que os haya servido y nada más. Cualquier duda que tengáis, por favor, dirigiros a los tutores, dirigiros también al departamento de orientación o a jefatura de estudios. Venga, gracias.